Ahora sí, ahí estamos. Esa es la correcta. Nuestro mensaje se llama continuar o huir. Perfecto. Hermano, pues como usted sabe, le hemos estado dando seguimiento a estos mensajes de Jesús, ¿no? Estamos muy enfocados en conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después de que él, si usted recuerda hace unos cuantos mensajes, después de que Jesús les dijera a todos esos discípulos que le estaban siguiendo, yo soy el pan de vida, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si usted recuerda, hubo un grupo de judíos que se quedó murmurando, ya ve que nunca falta el chisme dentro de la iglesia. Pues bueno, ahí estaban y ellos se quedaron murmurando por esas palabras que él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y lo que ellos les costaba mucho trabajo entender era que este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si usted lo nota por ahí en Juan capítulo 6, ellos preguntaban, ¿que este no es Jesús? Este no es el hijo de José y de María o Miriam, como es el nombre, y son a los que nosotros conocemos y sus hermanos están con nosotros, ¿que no es este Jesús? Entonces ellos se preguntaban, ¿cómo dice he descendido del cielo si nosotros sabemos de dónde viene, ¿no? La pregunta hasta cierto punto era lógica. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 43, que Jesús les respondió, no murmuren. Él dijo, no murmuren entre ustedes, ¿no? Jesús les dijo, ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre no se los ha permitido, ¿no? Entonces, Jesús tenía una interacción con ellos que él sabía cuál era la razón por la que él estaba ahí, pero los discípulos no alcanzaban a entender, ¿no? Entiéndase discípulos por todo el grupo de personas que lo seguían, que si usted recuerda eran más de 20,000 personas, ¿no? Entonces, porque era todos los que había alimentado hace unos días anteriores. Entonces Jesús les dice, no murmuren entre ustedes, porque ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y a ese que atrae hacia mí, yo lo resucitaré al final. Lo dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 43. Y a partir de esas palabras es donde empezamos nuestro peregrinar de hacer una pausa, porque Jesucristo dijo que todos seríamos enseñados por Dios y era importante que nosotros nos acercáramos. Erika Vázquez, bienvenida. Era necesario que nosotros nos acercáramos, Mimi también, era necesario que nos acercáramos a conocer la personalidad de Dios, una pequeña asomadita, conocer atributos de Dios, conocer su carácter, conocer el modo en el que Él reacciona, el modo en el que Él nos trata. Y entonces, por eso nos dimos ese paseo un poco por la personalidad de Dios. No hemos terminado ese conocimiento de los atributos de Dios. Recuerde, nos hace falta analizar muchísimo de su palabra, pero es necesario seguir avanzando en la palabra, y conforme nosotros vayamos avanzando en este conocimiento de la palabra de Dios, conforme vayamos viendo cómo reacciona Jesucristo ante las situaciones, nosotros vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios y del carácter de Dios, porque usted recuerde que la Biblia dice que en Juan 7:3, esta es la vida eterna, conocer a Dios, el único Dios verdadero, conocerte, a que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Dios y nos dedicamos a conocer a Jesucristo, en ese momento nosotros nos estamos ocupando en lo que es la vida eterna. La vida eterna no es simplemente creer que porque nosotros somos cristianos y porque vamos a la iglesia ya tenemos vida eterna. No, hermano, el ir adquiriendo vida eterna significa conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, de aquí sale una asunción o un pensamiento. Cuando nosotros aprendemos de Jesús, conocemos a Dios. Por eso es necesario que nosotros continuemos con estos mensajes y que tengamos más palabra de Dios para analizar y aplicar a nuestra vida. Entonces, la Biblia, hermano, regresando un poquito al mensaje, dice, al contexto, la Biblia dice que cuando todos estos discípulos escucharon estas palabras, los discípulos, la gente, los gentiles que estaban allí, ¿cuáles son los gentiles? Los que no eran judíos. Los discípulos, los judíos y los gentiles que estaban rodeando a Jesucristo, cuando escucharon esas palabras que él decía, pues ellos dijeron, oye, Señor, qué palabra tan difícil, o qué en Juan 6:60,
esta palabra es dura de escuchar. ¿Quién podrá escucharla? ¿No? Ellos escuchaban, mi carne es comida, mi sangre es bebida. El que no la coma, el que no la beba, no tendrá vida eterna. No puede estar conmigo en el cielo, no puede entrar con el Padre. Entonces, pues los otros, claro que por eso murmuraban, porque no alcanzaban a entender toda esta palabra que Jesucristo les estaba diciendo. ¿Por qué no la alcanzaban a entender? Porque tanto los gentiles como los judíos, como los discípulos de Jesucristo, aún no habían sido abiertos sus ojos, sus oídos, su espíritu para poder percibir todas estas palabras. Y así como sus discípulos lo dijeron en ese tiempo, hermano, la gente que escuchó esta palabra, qué difícil y qué dura es esta palabra que escuchamos, nosotros también hoy podemos testificar que escuchar la palabra de Dios no es fácil. No es para cualquiera la palabra de Dios. Ahorita Jesús dijo, aquel al quien le es dado acercarse a mí es porque mi Padre lo ha llamado, mi Padre lo ha acercado, y a ese que se acerca yo lo resucito, yo le doy vida eterna. La misma Biblia se presenta como una espada de dos filos, hermano. ¿Ah? Vea cómo la misma Biblia dice, no soy cualquier libro, no soy cualquier lectura que tú puedas tomar como la revista esta de, no sé, la Vogue o la Vanidades o el Alerta, la amarilla, en donde tú puedes leerlo a gusto y ahí dicen lo que quieren y piensan lo que quieren y la gente acepta lo que quiere y lo que no quiere lo rechaza. No, la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos y esa espada de los dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y raspa ahí hasta el tuétano y saca lo que está oculto en lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso, hermano, la palabra de Dios es dura de escuchar, ¿no? Eso trae incomodidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra nuestros pecados ocultos. La Biblia nos enseña nuestros defectos de carácter, nos enseña el comportamiento que tenemos con nuestra familia, con la esposa, con el esposo. Nos revela los patrones de trabajo los patrones que nosotros llevamos en el trabajo, ¿no? Cómo tratamos a nuestro jefe, cómo tratamos a nuestros compañeros. Y no decir que también revela la fe que nosotros tenemos, ¿no? La Biblia realmente, cuando nosotros le prestamos atención, nos muestra si realmente creemos en Dios o si no estamos creyendo en Dios y solamente nos cambiamos de edificio, ¿no? Del edificio católico al edificio cristiano. Y es lo único que queremos. Y sí queríamos una religión, no queríamos una relación. Entonces la palabra de Dios, ¡pum!, nos confronta directamente. Y eso hace que muchas personas huyan de la iglesia, eso hace que muchas personas se alejen de la iglesia y también no solo de la iglesia, sino que cuando nos vemos confrontados por alguna situación, hay gente que hasta huye de sus responsabilidades, hermano. Para eso, para huir de las responsabilidades no hay edad. Hoy usted lo puede ver cuando alguien es confrontado por la situación actual en la que está viviendo. Pues muchas veces las reacciones que se tienen de esas personas pues pueden acabar en huir de los hogares, en el suicidio, pueden acabar en divorcios, pueden acabar en homicidios. O sea, cuando la gente es confrontada con su realidad, pues a veces no sabemos ni qué hacer. ¿Por qué? Porque es difícil comprenderlo. Hoy, por ejemplo, hay una cultura o un nombre que se le ha dado a los jóvenes nacidos después de los 80, 85 más o menos, se les llaman los millennials. ¿Ah? Yo soy del 80 y le encargo, entonces es más para acá, como para el 85. Son muchachos que han aprendido a huirle a los problemas, ¿no? Conozco gente también más grande que le huye a los problemas, pero bueno, ahorita esa es una característica muy, muy, muy gobernante en esta categoría de los millennials. Han aprendido a abandonar el matrimonio, las relaciones, la estabilidad, los trabajos. La tendencia hoy en el área laboral es que los millennials solamente van a estar un año, año y medio y de ahí se van a cambiar, completamente opuesto a las generaciones anteriores, en donde se decía que era mejor durar muchísimo tiempo en los trabajos por el tema de la estabilidad, de los sueldos, pero ahora la gente dice, no, ya me aburrí, yo ya no quiero, yo quiero cambiar de aires, ahora yo quiero trabajar desde mi casa, ahora quiero cambiarme de país, ahora quiero esto. No, la gente no quiere adquirir compromisos a largo plazo como el matrimonio, comprarse una casa, tener un coche, no, una bicicleta, una motito y a viajar por el mundo y a viajar de mochilazo. ¿Por qué? Porque se le huyen
a ese tipo de responsabilidades. Pues bueno, es gente que tal vez no sabe echar raíces y no han aprendido los beneficios de la estabilidad, porque usted sabe que cuando nosotros somos estables, pues bueno, podemos echar raíces, tenemos seguridad de muchas cosas y tal vez es el pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? Pero ese es un problema social y realmente no es exclusivo de los millennials, como le decía, ¿no? Conozco más personas más grandes, más chicas que le huyen de todos modos a las responsabilidades. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué dirá la Biblia sobre la estabilidad, la inestabilidad, sobre permanecer, sobre huir? ¿Cuál es la postura de Dios respecto a esta fidelidad o la permanencia? En todos los aspectos, no solamente en estos que yo le acabo de mostrar, en todos los aspectos, ¿qué pensará Dios de esto? Dios, ya hablando tal vez del tema solamente de la fe, ¿será un Dios que es un Dios paciente que espera al hombre hasta que quiere creer en él? Porque es un Dios de amor, porque es un Dios bueno. Esa pregunta es la que llega a mi mente cuando estoy leyendo la palabra de Dios. Digo, a ver, Señor, vamos a ver cuál es tu postura respecto a esto de si me quedo o me voy, ¿no? En la fe, ¿tú cómo lo manejas, Señor? Y yo le invito a que usted mantenga abierta su Biblia. Pongo aquí la lectura. La lectura bíblica está en Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. Perdón, nada más le puse aquí del 60. Es del 60 al 66. Y yo le pido que usted, si está viendo este mensaje desde el celular, lo escuche. Y si tiene su Biblia ahí a un lado, la abra y vamos a escucharla. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, versículos del 60 al 66, se lo voy a leer en la versión Peshita. La Biblia dice, cuando lo escucharon, recuerde que Jesús acaba de decir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y a esto los discípulos dijeron, ¿qué? Esto es muy difícil de entender. Cuando lo escucharon, muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban respecto a esto, les dijo, ¿esto les causa espanto? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Versículo 66. A consecuencia de esto que dijo, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no andaban con él. ¿Qué dijo? Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Volvieron a tener conflicto estos discípulos cuando escucharon que él dijo, mi Padre es Dios, yo soy hijo de Dios, y entonces otra vez se volvieron a conflictuar, y estos hombres, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, los discípulos, como le acababa de decir hace un momento, aún no habían recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, usted recuerde que nos ayuda a entender los misterios de Dios, aquellos que Dios nos permite entender en ese momento. Entonces, ellos no entendían las palabras que Jesucristo estaba diciendo, que su carne se tenía que comer y su sangre se tenía que beber. Para ellos, en ese momento, ellos estaban pensando, bueno, ya se deschavetó, porque lo que nos está pidiendo es que nosotros nos lo comamos. O sea, y ahora está diciendo, aparte de que nos lo comamos, está diciendo que ahora Él es hijo de Dios. Estamos siguiendo a un hombre que está mal. Entonces, mucha gente, dice ahí en el versículo 66, se volvieron. Hermano, era el lenguaje figurado el que estaba hablando Jesucristo, porque él sabía que más adelante, la Biblia lo dice, que él estaba perfectamente consciente que en una determinada Pascua, en el tercer año de su ministerio, en esa Pascua, él iba a hacer el sacrificio que se iba a presentar por los pecados de todo el mundo. Y que a través de ese sacrificio que se iba a hacer en su carne y que se iba a hacer en su sangre, porque recuerde que Jesucristo fue humillado,
fue golpeado, lo más vil que se le pudo haber hecho, se le hizo a Jesucristo. Se le escupió, se le pegó, se le cacheteó, se burlaron de él, lo vistieron como un rey, lo humillaron, le perforaron su cabeza. Ya después le daré un estudio de cómo murió Jesucristo para ver si usted puede seguir manteniendo esa misma perspectiva de un Cristo ahí cruzadito y muy bonito subido en la cruz. Esa es una imagen que está completamente fuera de lo que la Biblia nos presenta como una realidad. Jesucristo iba a morir en esa cruz, iba a subir a esa cruz por todos los pecados del mundo, pero, le repito, los judíos no lo podían entender, los gentiles tampoco, y los discípulos cercanos de Jesucristo tampoco, porque nadie lo podía entender hasta que eso sucediera. Hermano, muchos nos identificamos con estos discípulos. Cuando escuchamos que somos discípulos, que somos esclavos del pecado, empiece a recordar un poquito cuando usted se acercó las primeras ocasiones a la iglesia. Cuando escuchamos que somos esclavos del pecado, cuando nos damos cuenta que estamos maltratando lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que para Él es una herencia que nos ha dado para que cuidemos, o sea, a nuestros hijos, que no los estamos guiando, que no les estamos dando ejemplo, que no los estamos tratando con la importancia que le deberíamos de tener, porque Dios los ha puesto en nuestras manos como una herencia de la cual en algún momento tal vez nos pueden pedir cuentas. No nos damos cuenta. Nos ofendemos cuando nos damos cuenta que no estamos honrando el matrimonio como lo tendríamos que honrar, que no estamos honrando a Dios como decimos que los honramos, que lo honramos, que no estamos honrando a las autoridades que Dios ha puesto para que nos gobiernen a nosotros aquí en este mundo, que no estamos honrando a nuestros padres, que no servimos, que no creemos, que no somos fieles, que no somos buenos discípulos. Claro que nos incomodamos como ellos, ¿o no? ¿Quién me dice amén? Porque estoy solo aquí. Claro que nos ofendemos y claro que llega el momento en el que empezamos a murmurar de la persona que nosotros tenemos ahí cerca de nosotros o de la persona que nos presenta esta palabra y decimos, este hombre que me está predicando está loco, hombre. O sea, eso que dice está mal y entonces empezamos a utilizar estas mismas palabras que estos hombres utilizaron. Cualquier persona estaría en su derecho de ofenderse, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no ser confrontados, lo que le decía al principio. ¿Por qué? Porque esta palabra es dura, como le decía, y penetra hasta lo más profundo. ¿Quién puede escucharla? Fue la pregunta de ellos. Pero si usted tiene ahí su Biblia abierta y está ahí escudriñando Juan 6, 60 al 66, usted puede darse cuenta que Jesús sabía por qué lo decía. Jesús sabía por qué estos hombres se habían incomodado. La Biblia dice que nos revela que las personas como nosotros se ofenden cuando escuchan palabras que son verdad, ¿no? No nos vamos a ofender si nos van a decir, no, mira, el hermano está bien guapo, aunque no lo estemos. Mira, el hermano, su matrimonio es bien de envidia, aunque el matrimonio todo el tiempo anden como perros y gatos. No, mira, el hermano está bien bendecido, aunque esté bien endrogado con las tarjetas, pero el otro, míralo nomás, el hermano está bien bendecido y el otro sí, vea. No, pero cuando llega la palabra de Dios y nosotros sabemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que esas palabras son verdad, claro que nos incomodamos, claro que nos enojamos, porque esas palabras están tocando fibras sensibles. Es como si realmente nos quitaran esa carcasa, esa carátula que nosotros nos hemos puesto, ese escudo, esa imagen que nos hemos formado, y ahora sí la gente estuviera viendo lo que realmente nosotros somos, ¿no? Yo recordaba en la semana, platicaba con unos hermanos y recordábamos el testimonio que nosotros tuvimos al principio y qué duro es escuchar la palabra de Dios al principio, ¿no? Cuando tú no has reconocido que estás alejado de Dios. Por eso Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 6, versículo 68, permítame. Por eso Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Del 63 y 64. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Él les estaba diciendo a estos hermanos, a esos seguidores, a estos hombres que iban detrás de él, el Espíritu los puede vivificar. Y anteriormente ya les había dicho, las palabras que yo les hablo son vida, ¿no? El Espíritu los puede vivificar, mis palabras lo vivifican, pero ustedes están pensando en la carne. Y la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ya cuánto tiempo llevaban detrás de ellos. Y Jesús en ese momento les revela, yo sé que hay algunos de ustedes que no creen, porque él sabía desde el principio, dice la Biblia, déjese lo pongo, él sabía desde el principio quiénes de esos hombres, aquí lo dice, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Usted recuerde que Jesús, esos 3 años que estuvo de ministerio, él supo perfectamente que ese hombre que traía la bolsa de la tesorería, que era el que repartía el dinero para hacer las actividades que ellos hicieran, o para comprar comida, o para lo que sea, ese se llamaba Judas. Y ese Judas era el bandido que lo iba a entregar. Pero Jesucristo aún así lo trajo en ese grupo cercano. Me explico porque usted recuerde que eran muchos, pero Jesús metió a ese hombre que lo iba a entregar a su grupo más íntimo. Incluso ahí Jesús no hizo distinción de personas. Entonces vea cómo Jesucristo ahorita les dice, el espíritu les da vida, ustedes piensan en la carne para nada aprovecha, pero mis palabras son espíritu y son vida. Yo sé que entre ustedes hay algunos de los que no creen. Y aquí, hermano, es donde le digo que no, ninguno de nosotros estamos preparados para escuchar estas palabras de confrontación y palabras de vida. ¿Por qué? Porque así como él lo dijo, estamos acostumbrados a vivir en la carne. Estamos acostumbrados cuando nos acercamos al Señor, e incluso dentro de la iglesia, estamos acostumbrados a vivir en la carne, en los deseos, a permitir que el orgullo crezca, a permitir que la gente nos reconozca, que nos tenga miedo o respeto por lo que somos, por lo que tenemos, o miren nomás, tengan la envidia al hermano, tengan la envidia a aquel. ¿Por qué? Porque Dios lo ha bendecido mucho por las propiedades, o miren, respétenlo porque es el hermano que más diezma dentro de la iglesia, y eso permite que a veces dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, nosotros sigamos pensando en la carne, no sigamos pensando en el espíritu, ¿me explico? Ya en la carne, ya fuera, ya sin considerar a Dios, pues bueno, ¿qué le digo? Usted y yo venimos de allá y sabemos lo que es tratar de aparentar una vida distinta a la que realmente estamos viviendo. Por eso, hermano, Jesús sabe y supo identificar quiénes eran esos hombres, supo cuando ellos estaban murmurando, supo cuando ellos estaban diciendo, uy, qué difícil palabra nos está diciendo, porque esos hombres estaban en la carne. Yo le quiero preguntar a usted, si Jesús supo en medio de todas esas 20,000 personas o más que lo seguían, supo que esos hombres estaban murmurando y que su intención era criticar esas palabras porque se incomodaron, ¿usted cree que en este momento Jesús no sabe, Dios no sabe lo que usted está pensando y cuáles son sus emociones? ¿Y cuál es su fe? ¿Y cuál es el modo en el que usted se acerca a Él? Claro que Dios los conoce. Perfectamente, hermano. Dios conoce cuál es tu verdadera intención en el corazón. Así como estos hombres, yo sé quiénes andan detrás de mí. Jesús lo dijo claritamente. Dios conoce cómo tú vienes el día de hoy a escuchar este mensaje. Con ganas de crecer, con ganas de juzgar, con ganas de criticar, con ganas de conocer más a Dios y aprender de la vida eterna, con ganas de arrepentirte o con ganas de decir, ay, esto es lo que dice el hermano, la verdad es que a mí, yo eso ya lo sabía y la verdad es que yo sé hasta más, ¿no? Dios conoce nuestro corazón. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿cuáles son esas obras en las que la gente quiere seguir viviendo? La Biblia dice que las obras de la carne, esas en las que muchos hombres quieren seguir caminando en el mundo, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermano, la Biblia habla de orgías. Santo Cristo Redentor. Claro que sí, hermano. Porque la Biblia nos presenta todas estas obras de la carne en las cuales el hombre quiere estar. Adulterando, robándole cosas al matrimonio o dándole honor a otras cosas, ¿no? Pero vea todo cómo la palabra de Dios le quita al hombre. Jesucristo mismo dice, ustedes están pensando en las cosas de la carne. ¿Qué estaban pensando?
En la idolatría, en los pleitos, en las contiendas, yo soy más que tú eres menos religioso, yo soy más religioso, tú eres un bastardo. Eso se lo dijeron a Jesucristo. Nosotros tenemos padre, tú no, ni siquiera sabemos de dónde vienes. El hombre sigue pensando en cosas semejantes a estas, en orgías, en borracheras. Y vea cómo dice la Biblia ahí en el versículo 21, y cosas semejantes a estas. O sea, todo lo que se te ocurra adicional a esto, ahí el Señor está diciendo que el hombre puede imaginar todavía cosas semejantes a estas o peores. Usted y yo nos conocemos, hermano. Es cuestión de dejar de leer la Biblia 1, 2, 3 días para que se le vuelva a aprender el chip. Y si usted no la lee, entonces es un experto todos los días en pensar en este tipo de situaciones que la Biblia nos presenta como las obras de la carne. Pero la Biblia dice ahí al final del versículo 21 acerca de las cuales dice Pablo, yo los amonesto, yo los amonesto, como ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esos hombres que iban detrás de Jesucristo, pues muchas veces son como nosotros. Pensaban que por estar cerca del Señor ya tenían acceso a sus bendiciones. Prueba a los discípulos: Señor, danos oportunidad de que ahora que empieces a gobernar, yo me sienta a tu derecha, yo me sienta a tu izquierda. Ellos no estaban pensando en un mundo espiritual, ellos estaban pensando en tener cargos. ¿Me explico? Así seguimos siendo los hombres, pensando en situaciones que nos benefician a nosotros. Hermano, muchas veces ese dolor, esa incomodidad que nos causa la palabra de Dios, significa que aún hay muerte en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos está machacando y nos está diciendo, mira, a ti te falta entregar esto, tú lo sabes, tú sabes que todavía tienes un sentimiento de ira, tú sabes que todavía tienes desviaciones sexuales, tú sabes que todavía a ti te gustan ver a las mujeres cuando tú sabes que tienes una hija de Dios ahí en tus manos, tú sabes, el dinero te llama, tú lo sabes, eres bien interesado. Cuando la palabra de Dios nos está hable y eso nos incomoda, significa que todavía hay cosas que tenemos que mejorar en nosotros. Y cuando lo aceptamos, cuando nos humillamos y decimos, es cierto, Señor, eso empieza a salir, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios nos perdona nuestros pecados por ignorancia, ¿no? Cuando no conocíamos de Él, pero a partir de que somos justificados, regenerados y adoptados en la familia de Dios, ¿cuándo nos justifica Dios? Cuando aceptamos a Jesucristo. Por ignorantes hicimos muchos pecados. En ese momento dice la Biblia que nosotros quedamos limpios de cualquier mancha, pecado, lo que hayamos cometido. En ese momento que aceptamos a Jesús con un corazón arrepentido, en ese momento Dios nos justifica, nos hace nuevas criaturas, nos regenera y nos adopta, porque nos da la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. En ese momento. Pero de ahí hacia atrás dice que no se va a acordar, pero de aquí en adelante eso es cinismo, hermano, cuando nosotros pecamos y ya conociendo la palabra de Dios. Hermano, entonces ya no voy a pecar. Claro que va a pecar, pero va a pecar porque usted está en el entrenamiento, pero cada día va a ser más santo. Ahora la vida eterna, esa que viene a través de la palabra de Jesucristo, esa santificación va tomando su lugar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque y a través de esa palabra viene la santidad y el conocimiento trae ¿qué? La vida eterna. Amén. Entonces, Jesús sabe quiénes de nosotros, hermano, hoy creemos, quiénes de los que están escuchando este mensaje, quiénes de nosotros creemos que Él realmente nos puede dar la vida eterna. Y Él sabe quién está escuchando este mensaje incrédulamente. Y solamente estamos aquí pues porque no hay nada que hacer ahorita, no hay fútbol, no hay una buena serie, y entonces vamos a escuchar el mensaje del hermano Heriberto, que no es un mensaje mío. Entonces, hermano, la Biblia dice que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Estén dentro de la iglesia, no estén dentro de la iglesia. La palabra realmente es clara, hermano. Si usted la está escuchando, quédese con esta lectura, vea las palabras de Jesucristo, y cuando nosotros no obedecemos sus palabras, la palabra de Dios, estamos diciendo que no queremos entrar al reino del cielo, hermano. Entonces, le estamos diciendo, no quiero ir al cielo cuando yo muera, yo no quiero esto. No somos conscientes muchas veces de lo que hacemos, de lo que murmuramos cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, hermano, por eso Jesús les dice a los discípulos, ahí búsquele, versículo 6, Juan capítulo 6, versículo 67. Vea lo que Jesús les dice
a sus discípulos, al grupo más cercano y para que lo escucharan todos los demás. Te digo, Pancho, para que lo escuches Pedro, Miguel y todos los demás. ¿Ustedes también se quieren ir? Esta respuesta de Jesús a nosotros nos responde las primeras preguntas que yo le hacía. ¿Cuál es la postura de Dios ante aquellos que son tibios, que como que sí están, no están y que quieren renunciar a las cosas cuando se les confronta? Jesús dice, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Oye, pastor, pero entonces, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿No se supone que Jesucristo es amor y paz y es el Hijo de Dios y como Dios es amor, la Biblia lo dice, Él tendría que amarnos en todo tiempo y esperar a que nosotros nos decidamos a creer en Él? No, la Biblia dice, ¿quieren irse también ustedes? La puerta está abierta. La Biblia dice, ¿no quieren adorar? Las piedras adorarán. ¿No quieren honrar a Dios? Habrá alguien quien honre a Dios. Hubo profetas que dijeron, es que ya soy el último de los profetas que quedan. No te vueles, mijo. Dios se ha provisto profetas que están guardados para su momento y su tiempo. A veces nos creemos únicos, nos creemos especiales. Dios sigue siendo Dios, hermano, como se lo he dicho en otros mensajes, con o sin nosotros. Por eso Jesús dice, ¿te quieres ir también tú? Adelante. Pedro le contesta, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea cómo Pedro pudo entender a través del Espíritu, cómo pudo discernir que solamente Jesús, aún y con ese reto que impone el escuchar su palabra, Pedro pudo entender que solo esas son palabras de vida. ¿Por qué? Porque usted ya lo está experimentando el día de hoy. Si le ha prestado sus oídos a la palabra, usted vive mejor que cuando vivía sin Dios. Usted duerme mejor que cuando vivía sin Dios. Usted ama más, sirve más, aunque sea poquito, pero lo hace distinto. ¿Por qué? Porque ahora esa palabra de Dios ha venido a su corazón y le ha permitido ir sanando todas esas heridas. Y ahora es usted responsable de echar la ira, el enojo, las maledicencias, las contiendas. Todo eso es su responsabilidad. Amén. Entonces, vea cómo dice el versículo 70. Jesús le responde a Pedro cuando le dice, ¿a quién vamos? Si tú tienes palabras de vida, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro, ¿no os he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? ¿No? O sea, les doy chance de que se acerquen conmigo, incluso a este bandido que me va a entregar. Y dice el versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, hemos pensado equivocadamente que Dios es un Dios que necesita de nosotros. Nos ama, sí, sí nos ama, pero nos hemos formado una idea equivocadamente errónea del carácter de Dios. Jesús en su palabra nos dice, si queremos, si quieres, cree en mí. Si no quieres, no creas en mí. Pero mi palabra te va a dar vida eterna. La decisión que tú tomes, las obras de la carne, lo único que te van a llevar es a la muerte eterna. Y eso es lo que la gente no tiene entendido, hermano, o que no quiere aceptar. Que Dios sabe perfectamente de qué pie estamos cojeando. De esos 12 sabía quién era el bandido. De este grupo que está aquí, sabe quién es el bandido el día de hoy, el que sigue haciendo cosas en oculto y que no ha reconocido qué es lo que está haciendo. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe cuando nosotros dudamos y aún así, como a ese Judas, nos permite acercarnos, nos permite creer, nos permite escuchar, nos permite aprender y vea cómo Él lo dice ahí. No los escogí a ustedes y uno de ustedes me va a entregar. Hermano, a eso se le llama sin derecho de admisión, ¿me explico? O sea, no hay restricciones para con el Señor. Él es misericordioso para con todos, incluso para aquellos que hoy están en una situación en la que la carne les está ganando, ¿me explico? En Apocalipsis la Biblia dice que Dios, lo que sí no le gusta a Dios son las personas tibias. Podemos hoy estar pecando, eso sí. Podemos hoy estar pecando y por gracia y misericordia Él nos permite escuchar este mensaje. Pero ¿qué si no permite, qué si no le gusta a Dios? Incluso le causa como regurgitar, así como cuando usted le da asco, usted cuando huele unos frijoles que están malos, una carne, algo que le da, o ve a alguien que ha vomitado o algo sucio, usted dice la Biblia que Él vomita a todas aquellas personas que son tibias.
¿Quiénes son aquellos? Los que no tomaron una decisión estando dentro de la iglesia de creer completamente en Dios o estando fuera de la iglesia no creer en Dios. ¿Me explico? O sea, Dios quiere a personas que sean radicales, que sean concretos. ¿Te quedas? Me quedo. ¿Te vas? Me voy. Quiero honrarte, te quiero obedecer con todo mi corazón. No, vete al mundo, peca, pero dice la Biblia, yo vomito a los tibios. Sé frío y, bueno, sé caliente o sé frío. Sígueme o no me sigas, pero hermano, la invitación de este mensaje es si permaneces o no creyendo en la palabra de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama continuar a huir. Continuar o huir. Pero yo creo que si tú estás aquí en esta noche es porque tienes esa hambre de seguir creciendo, de seguir escuchando la palabra de Dios. Tienes hambre de Dios. Entonces yo le pido a Él que Él te dé sabiduría mientras has estado escuchando este mensaje para que puedas tomar una decisión correcta en el momento correcto. ¿Qué va a seguir de aquí en adelante? Lo mismo, leer la palabra de Dios, confrontarnos a través de la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, saber en qué áreas estamos fallando y corregir esa área. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor Heriberto? No, porque amamos a Dios, amamos a su Hijo Jesucristo y queremos honrarlo con nuestra vida. ¿Cuándo? Nada más cuando estamos en la iglesia. No, Señor, en todo tiempo, en todo momento, cuando la gente nos ve, cuando la gente no nos ve, cuando tratamos con los demás y honramos a los demás, cuando obedecemos al gobierno y cuando nos sujetamos a las instrucciones que nuestros líderes nos están dando. ¿Por qué? Porque en todo tiempo y en todo momento mi corazón y mi alma y mi mente están conectados con el Señor y entonces yo le glorifico, le sirvo y le honro en todo tiempo. Yo no tengo limitaciones para honrar a Dios. ¿Me explico? Y estoy hablando en general de todos nosotros. No que nos metamos a una religión en la cual pensemos que estamos correctamente, que estamos cumpliendo correctamente porque vamos a la iglesia, porque tenemos un ministerio, pero vamos a llegar al infierno calientitos. Y en una de esas no te vas tú solo, te llevas a la familia. ¿Por qué? Porque le estás dando un ejemplo de vida a todos los que están a tu alrededor. Y entre muchos de esos, la Biblia dice que tropezamos a los demás. Y hay de aquel que tropiece a uno de aquellos pequeños que quiera realmente alabar a Dios. Hermano, estamos llegando a la conclusión de nuestro mensaje. El único que tiene palabras de vida para transformar nuestro corazón, hermano, yo no soy, es Jesucristo. Él lo dice, las palabras que yo les doy son vida. Y es cierto, el proceso para aprender esas palabras, para vivir esas palabras, leerlas, todos. Predicarlas bonito, todos. Pero en donde se cuecen las habas es cuando usted puede ver la vida de un siervo de Dios, de una persona que va a la iglesia, de una persona que dice que ama a Dios y que en todos sus caminos esa persona es recta. A ese hombre es digno de seguir. ¿Por qué? Porque ese va a ser un metal que te va a ayudar a afilarte a ti. ¿Por qué? Porque ese hombre vive en santidad, ese hombre ama a su esposa, ese hombre honra a Dios en todo lo que hace. Los demás, hermano, alejan a la gente que no conoce a Dios de las congregaciones. Entonces, este proceso, hermano, es así. Primero es un reto, primero escuchamos la palabra, nos incomoda, algo doloroso, vamos pasando, va saliendo la suciedad, la muerte de nuestra vida y a través de esas experiencias de aprendizaje, nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios y acuérdese que la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Dios, la paz empieza a aumentarse. Y llega la paz, llega el amor a la casa, lo que estaba mal en nuestro hogar con nuestros hijos se empieza a acomodar. ¿Por qué? Porque todo parte de una premisa. Si tú quieres creerle a Dios y te quieres quedar, como fue el llamado que les hace Jesucristo, que ustedes también se quieren ir, adelante. Pero si se quieren quedar, entonces guarden mis palabras, porque Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, despreocúpense, pidan todo lo que quieran y se les dará. Mi Padre se los dará. Hermano, la pregunta de esta noche es, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tienes que decidir? Recuerda que nuestro mensaje de hoy se llama continuar o huir. Y en ese continuar o huir, tú puedes decidir si recibes estas palabras de vida eterna o las desechas. Desechar las palabras de vida eterna significa seguir viviendo con el mismo dolor que has vivido hasta el día de hoy.
Vas a seguir teniendo una religión, pero vas a acabar donde mismo, como si no la tuvieras. Si aceptas las palabras de vida eterna, el cielo está preparado para ti. Segundo, también tienes el poder de decidir si tú vivirás, continuarás viviendo en la carne o si decides vivir en el espíritu. Y vivir en el espíritu no significa que te vas a morir mañana. Vivir en el espíritu significa llenarte de la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. De nada sirve la palabra llena aquí si no puedes demostrar amor, si no puedes servirle a nadie. ¿Vivirás en la carne o vivirás en el espíritu? Y tercera y la más importante, que esto es lo que me encanta de Jesucristo. ¿Te quedas o te vas? Radical. La iglesia no nos necesita, Jesucristo no nos necesita a nosotros. ¿Te quedas o te vas? Y fíjate qué decisiones tan importantes te estoy presentando el día de hoy. Cielo o infierno, carne o vida, vida eterna en el cielo, vida eterna en el infierno. Y de todas tú tienes la decisión, mi hermano. Por eso nuestro mensaje se llamó así, continuar o huir. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer, porque necesitamos ser la iglesia que sale. Eso significa iglesia. Iglesia, enviados afuera. Somos enviados a predicar, a compartir, a invitar. Ahorita lo que podemos hacer es invitar por internet. Invita por internet. Cuando salgamos y regresamos a las iglesias, invita a las iglesias. Ve a las casas, predica en las casas, predica en la tienda, comparte de tu experiencia, pero no te vuelvas a quedar callado. Amén. Entonces, hermano, hoy tú tienes esta oportunidad de quedarte o de irte. Y eso es lo que tengo que decirte hoy de parte de Dios. ¿Te parece si oramos? Señor mío, antes que nada, muchas gracias por tu palabra y porque al no conocerla no sabemos qué contiene. Pero cada vez que nos vamos adentrando más en tu personalidad, en tu amor, en tu justicia, en todo lo que hemos visto, nos damos cuenta que no podemos seguir siendo religiosos solamente, sino que nos pides que creamos esa palabra y que la vivamos, que ejerzamos esa fe y que la pongamos a trabajar. Señor, es cierto que es difícil escuchar quiénes somos realmente, pero más difícil es seguir viviendo una vida creyendo que tenemos una religión y que entraremos al cielo, y cuando estemos delante de tu presencia tú nos digas, ¿y tú quién eres, hacedor de maldad? Porque no quisimos cambiar nuestro estilo de vida, porque le dimos el primer lugar a los hijos, a la esposa, al dinero, al reconocimiento, y no te lo dimos a ti. Señor, perdónanos si en algún momento hemos murmurado de lo que tú nos has dicho y hemos puesto en duda tu palabra. Padre, hoy tú conoces cómo estamos viviendo. Cada uno de los que estamos en esta sesión, en esta meditación, tú conoces lo que estamos viviendo y tú conoces nuestras decisiones. Perdónanos. Perdónanos por ser a veces de tan duro corazón. Y si hay alguno de mis hermanos que está entregándote su vida con todo su corazón, dale la sabiduría, dale la fuerza, dale la paciencia, el amor, el gozo, para seguir creciendo, aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias, porque un día todo eso pasará. Dice tu palabra que cada día trae su propio afán. Preparémonos para ese afán, pero no nos preparemos para, no permitas que estemos preparados para habitar en el infierno por una eternidad. Permite que hoy podamos reconocer quiénes somos delante de ti y tomar una decisión si permanecemos o nos vamos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por todos aquellos que están escuchando tu palabra, por todos aquellos que están reconociendo su estilo de vida y te están pidiendo apoyo, Señor, ayuda, fuerzas para reconocer incluso lo que no podemos ver. Y tú bendices, Señor, todo lo que amamos, nuestros hijos, nuestra familia, el trabajo que tú nos has dado, la fuente de ingresos, Señor, por la cual has traído bendición a nuestros hogares. Tenemos tantas cosas que agradecerte, pero por hoy nos quedamos con esa tarea de tomar una decisión de si nos quedamos o nos vamos. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué dice? Tenemos que meditar mucho.
Tenemos que meditar mucho, hermano, y aprender esa palabra. Hermano Zavala, bienvenido, gloria a Dios. Hasta allá, hasta Puerto Vallarta, mire, lo tengo aquí, ya lo estoy viendo. Un gusto saludarle, hermano. Marina, Dios me la bendice. Elba, gloria a Dios, ya estás acá, es lo importante. Nada, Rosita, Cari, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Ahora lo que nos compete, y lo que nos compete es poner en práctica esta palabra que hemos escuchado. Amén, Mingo. Y esta palabra es la que ahora puede y tiene el poder de cambiar nuestra vida. Vivimos como vivimos porque queremos, no porque Dios quiere, ¿eh? No porque Dios quiere. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Eso dice la Biblia. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca ni tenga una vida de dolor y de sufrimiento. No, Señor, Dios nos hizo para vivir en victoria. Pero a veces a nosotros no nos gusta vivir en victoria. Ay, qué pesado es meterse a la interacción por el internet, hermano. Haga el esfuerzo, es la palabra de Dios, tenemos que buscar los medios. En el infierno yo le aseguro que si usted no se ha conectado a ninguno de los mensajes, usted va a decir, Señor, ¿por qué no me conecté? Pues ahora disfrute el calor. ¿No? Ay, qué cosas. Hermano, salúdenos, por favor, ahí en el chat. Salúdenos ahí en el chat y permítanos ahorita que nos despidamos, orar por usted. Mientras, ¿qué le parece si cantamos? Este canto es nuevo, se llama Hasta ver tu gloria. Cercanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Es nueva, ¿eh? Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta tu gloria, tu nombre adoraremos.
hasta que tu gloria nos consuma. Adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios. Hasta que nuestro cuerpo dé el último respiro, hasta ese momento será la última oportunidad para alabar a Dios. Entonces, mantengámonos concentrados en qué es lo que nuestra vida va a hacer de aquí en adelante. Amén. Muchas gracias, Chuy. Gracias a Dios que la hermana Mari está escuchando este mensaje. Déjeme ver por acá a quién más tenemos que no alcance a ver. Por aquí por el chat. Vero Holguín, gloria a Dios. Por aquí vi a Mimi que andaba por acá. Ouch, dice Mingo. Le damos gracias a Dios por todos ustedes que se conectaron. Si tiene alguna petición de oración, por favor háganoslo saber. Hermana Tere Chitica, qué gusto verla. Gracias a Dios. Es un gusto verles. ¿Y qué le parece si oramos? Recuerde, nos vemos el domingo 10:30 de la mañana. No falte. Las autoridades nos han dicho que todavía no es tiempo, estamos en la fase 0, sé que ha sido difícil, no ha sido un proceso fácil, pero ¿en dónde reside la diferencia? En que no nos han prohibido predicar la palabra de Dios. Nos han dicho, utilicen las redes sociales. Recuerde, Pedro dijo, he de obedecer a los hombres primero, antes que a Dios. Esa palabra la utilizó cuando le prohibieron predicar públicamente a Jesucristo, y ahí él puso su vida en riesgo, porque ahí sí primero se le obedece a Dios y ahí sí salimos para que nos golpeen y salimos para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada. Pero ahorita el gobierno nos ha dicho, utilicen los medios sociales, ninguna iglesia tiene que estar abierta, y menos ahora porque ya la gente se empezó a relajar y hay muchos contagios. Usted puede ver en Ciudad Guzmán hay un contagiadero impresionante y la ciudad se va a empezar a llenar de contagios. ¿Por qué? Y las iglesias que están abiertas, ahí el encargo va a ser todo un contagiadero porque la gente está relajándose. Como creyentes tenemos que ser responsables, y si la autoridad nos dijo hasta la segunda fase se abren y eso a ver, ahorita estamos en fase 0, hasta la primera fase, y eso a ver cómo avanzamos, nosotros nos tenemos que sujetar. Dios puso a las autoridades y por eso honramos a las autoridades. Amén. Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer. Si usted no lee su Biblia en la iglesia, digo, aquí en la casa, no ora en su casa, ¿a qué va a ir a la iglesia? Exactamente lo mismo. Entonces, seamos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y sobre todo los líderes seamos ejemplo de sujeción a las autoridades. Amén. Sé que es difícil, pero sujetémonos a las autoridades que han sido puestas por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, bendigo a tu iglesia. Muchas gracias por este tiempo de comunión. Gracias por todas las cosas que estamos viviendo. Incluso en lo que parece malo hay cosas muy positivas y podemos aprender de ello. Bendigo a todos mis hermanos, todos aquellos que tienen necesidad. Si hay enfermedad cerca de sus hogares, te pido que los bendigas, que los guardes, les enseñes por qué estamos atravesando por estas situaciones difíciles y que podamos salir fortalecidos de esta situación en todos los aspectos, en la iglesia, en la casa, en la sociedad, y que nuestra fe sea firme. De nada servirá y de nada sirve una prueba sin que nuestra fe crezca. Te agradecemos todo lo que hemos aprendido el día de hoy y te pedimos sabiduría para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Estamos despedidos domingo 10:30 de la mañana. Un fuerte abrazo a todos. Adiós.